El libro de que les voy a hablar hoy se trata de La Milla Verde de Stephen King, un libro fantástico que terminé en la madrugada de ayer. Se trata de La Milla Verde, como les mencionaba al principio del video. Esta es mi edición, es edición de bolsillo. Yo lo compré hace como 3 años, quizá un poco más, en tiendas Gandhi. Esta edición ya no la encuentran. Y sé que hay una nueva edición de estas, como los libros que les he mostrado en los últimos videos, pero en algunas tiendas ya no hay ejemplares, y incluso en Sanborns me dijeron que estaba ya descontinuada esa edición. Entonces no sé si habrá más ejemplares o sacarán una nueva edición, no sé decirles, pero pueden buscar su ejemplar si no lo tienen y se les interesa, o comprarlo por internet. No sé exactamente por dónde comenzar a contarles un poco de este libro. Quizá, les repito, la mayoría de ustedes ya conocen la historia por la película, pero quienes no la conocen, bueno, esta historia está narrada por Paul, un guardia de policía que trabajó en Cold Mountain en el año de 1932, y es en este año donde en que ocurren todos los hechos que él nos cuenta en esta historia. Y bueno, es algo muy, muy fuerte toda la historia. Desde luego, casi todo lo que nos cuenta el policía ocurre dentro de la prisión, específicamente dentro del bloque E o edificio E, no me acuerdo cómo era, que es el lugar a donde envían a todos los prisioneros que están condenados a muerte, a morir en la silla eléctrica. Estas personas pasan ahí los últimos días de su vida hasta que, bueno, los jueces eligen la fecha en que van a morir y bueno, mueren. Así que todos los hechos que nos cuenta Paul ocurren dentro de este bloque E. Las personas, los prisioneros, los conoció dentro de este edificio. Le llaman la Milla Verde porque el color del piso de esta sección es verde, de un verde muy raro, entonces por eso le llaman así. Durante el año de 1932 nos cuenta de los prisioneros que llegaron a esta sección. Nos cuenta, por ejemplo, de él, un tipo francés, creo que era, que estaba acusado de haber asesinado a un montón de niños, creo que en un incendio, si no me equivoco. Nos cuenta por ahí al principio las historias de otras personas que no recuerdo, no se me quedaron muy grabadas. Nos cuenta de Bill el niño, que es un personaje muy, muy importante en esta historia. Aunque no está desde el principio, desde el momento en que Paul nos empieza a contar todo esto, bueno, tiene un papel muy, muy importante dentro de esta historia. Y es un tipo tan loco, enfermo, tan manipulador. Yo leía las cosas que hacía, que les hizo a los policías, y a veces me daba risa, pero era tan increíble su nivel de locura de este tipo. Está desde luego y el que es el personaje más importante de esta historia y de quien específicamente nos quiere hablar Paul, que es John Coffey, que es uno de los personajes que se ha quedado en mi corazón de lectora para toda la vida. Y es un personaje wow. En fin, Paul nos empieza a contar un poco de todo lo que ocurrió durante el año de 1932 para que entendamos al personaje de John Coffey, para que lo conozcamos y tratemos de comprender un poco de toda su personalidad, que era bastante curiosa. John Coffey, el autor nos lo describe como un hombre de piel oscura, muy alto, casi 2 metros,
súper fuerte. Y bueno, en ese tiempo en Estados Unidos y en muchos lugares las personas de color de piel oscura eran muy pues maltratados, discriminados, eran lo más bajo en la sociedad y no tenían derechos, muchos derechos a, no sé, diferentes cosas. Así que bueno, John Coffey entra en esta historia porque es acusado de haber asesinado a 2 niñas pequeñas, de haber abusado sexualmente de ellas y de haberlas asesinado. Fue encontrado con los cuerpos de las niñas y bueno, no se investigó. Al ser un hombre negro, daban por hecho que pues él era el culpable. Debo decir que al principio del libro, cuando el autor nos empieza a contar todo este suceso de las niñas, cuando los padres se dan cuenta que las niñas desaparecen de su habitación y empiezan a buscarla y que luego llegan a un lugar donde encuentran rastros de las ropas de la pequeña y todos estos perros están buscando a las niñas y al asesino, hay un momento en la historia, disculpen, hay un momento de la historia en donde los perros hacen algo que a mí en ese momento supe que algo iba a salir mal en este caso. En fin, John Coffey es culpado de este crimen y por eso es enviado a la Milla Verde, porque pues está condenado a muerte. No hay investigaciones, dan por hecho que él es el culpable y bueno, ahí se queda John Coffey. Mientras tanto, Paul nos cuenta un poco más de la historia de los otros personajes. Del que ya les mencioné que fue un criminal francés, es una persona que a pesar de que fue un criminal que cometió asesinatos, bueno, no deja de ser un ser humano como cualquier otro, con sentimientos, con remordimientos y también lo que pasa al final de sus días en la Milla Verde con él es bastante fuerte y es muy muy doloroso y muy cruel y bueno, es bastante fuerte todo lo que pasa con Del. Hay otro personaje muy curioso que él sí nos acompaña casi desde el principio del libro hasta el final, que se trata de un ratoncito que se llama Cascabel y es también como que este personaje le da un poco de armonía a toda la historia, a todo lo que nos cuenta el policía. Esta Percy que es otro personaje importante, que fue compañero de otro policía ahí en el corredor de la muerte, en el pasillo de la muerte. Era un nuevo policía, un nuevo guardia que bueno, era bastante cruel con los internos. Era un tipo que creía poderlo todo porque tenía familiares que tenían altos puestos, entonces se creía intocable y creía que podía hacer todo lo que él quisiera y tratar a la gente como él quisiera. Y pues al final de la historia todas las cosas que hizo pues tuvieron sus consecuencias y pues pagó todo lo que hizo. Esta historia es muy impresionante, bueno, al menos a mí me impresionó bastante. Yo recuerdo que hace muchos años, en algún momento pasaron la película en la televisión y recuerdo que medio la vi, y digo la medio vi porque no comprendí en realidad lo que era toda la historia hasta este momento que leí el libro y después vi la película. Sin duda alguna creo que La Milla Verde es, digo, no he leído para nada todas las obras que ha publicado Stephen King, pero sí he leído bastantes y de todas las que he leído creo que es el mejor trabajo
que ha hecho Stephen King. Es una novela que sin duda va a dejar huella en ustedes como lectores, como personas, porque es un retrato de maldad pura en las personas. Y vaya, todas las cosas que pasan con los prisioneros, con los policías, con la gente que está fuera de la cárcel y que de alguna forma por ellos están estas personas en el pasillo de la muerte. Todo lo que pasa es algo que sin duda va a dejar huella en sus corazones. ¿Qué les puedo decir? A mí me dio mucho coraje todo lo que pasa en el caso de John Coffey, que no se puede hacer nada por ayudarlo. De alguna forma también me dio coraje como Billy el niño. La forma en que se fue demasiado sencilla para lo que él hizo. No sé, es la impresión que a mí me da. Creo que él sí tuvo que haber ido a la silla al final de sus días, pero bueno. Es una historia que tiene muchas cosas. Sin duda los va a hacer reflexionar sobre todo lo que hacemos y en la forma en que de repente actuamos o vemos las cosas que hacen las demás personas, a quienes no conocemos. Y bueno, no sé qué más comentarles al respecto. Es una novela, un libro que deben de leer, que vale la pena totalmente que busquen el libro y lo lean independientemente de si ya vieron la película o no. Les repito, a mi parecer, el mejor trabajo de Stephen King. Y sí vale mucho la pena que lo conozcan. La película está muy bien hecha, sí, les repito, ya volví a verla después de muchos años. Y desde luego que la vi con ojos diferentes y vale por completo la pena. Me gustó mucho en la forma en que representaron a los personajes del libro. Definitivamente sí, las cosas ocurren de diferente forma en algunos casos. Por ejemplo, en la forma en que John Coffey le transmite lo que sintió al momento que Bill el niño lo tocó. Lo que le transmite a Paul, John Coffey, es diferente en el libro que en la película. A pesar de esas pequeñas diferencias que no son grandes diferencias, son cambios muy sutiles que hicieron en la película, representa, creo yo, bastante bien la esencia del libro y eso me gustó bastante. El final es... ¿Qué les puedo decir? Yo lloré mucho con estas historias, sobre todo con el caso de Dell y con el de John Coffey. Aun cuando cerré el libro, estuve un buen rato muy impactada, muy impresionada, Sí, me impactó mucho toda la historia. Sé que algunos de ustedes ya lo han leído y me gustaría saber mucho su opinión al respecto de la historia, qué sintieron, qué les pareció, qué pensaron de los personajes de John Coffey, de Bill el niño, de Percy, sobre todo, que también es una persona bastante odiosa. Y bueno, no sé, estoy tan conmocionada todavía por la historia que no sé expresar bien lo que sentí. Creo que es uno de los libros que he leído que se van a quedar siempre en mi corazón y que sí, van a tocar mi vida de alguna forma. Espero que les llame la atención el libro, que me comenten su opinión, si ya lo leyeron o si ya vieron la película. Si ya vieron la película, por favor lean el libro, de verdad, vale la pena totalmente. Y wow, es un libro que deja la huella en sus corazones. Este video, suscribirse, compartirlo con sus amigos y nos vemos en un próximo video. Bye.